Hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya sea que estén desde casita estudiando o regresando a las clases presenciales. Hoy veremos el módulo 2 de religión evangélica, pero antes recordaremos lo que revisamos en el módulo 1, donde hablamos de un joven muy creyente que él a las promesas de Dios le creyó completamente. Era una persona, ¿cierto? Israelita y creyó que Dios les iba a dar la tierra prometida. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Mm, mm, mm. Caleb. Caleb, de él hablamos el módulo pasado y cómo nosotros también debemos creer a las promesas de Dios como lo hizo él. Por lo mismo, vamos a continuar revisando algo similar y vamos a hablar de que Jesús es el Señor. Quizás nos preguntamos, pero ¿cómo? O sea, es algo obvio si nosotros lo tenemos súper claro. Pero vamos a revisar algo muy importante al respecto. ¿Qué vamos a aprender? A identificar a Jesús como el centro de la Biblia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo hablan de Jesús, pero el Antiguo Testamento no, parece que no. Sí, en el Antiguo Testamento está anunciado que Jesús, el Mesías del mundo, no solamente de los pueblos judíos, iba a venir para presentarnos la salvación, para regalarnos, si nosotros lo deseamos, su salvación, su perdón y su señorío. Y es por eso la temática que hoy vamos a ver, que Jesús es el centro de la Biblia y la revelación de la promesa del Mesías en él, como les comentaba. ¿Y cómo voy a saber que tú estás aprendiendo? Señalas la oración de fe para reconocer que Jesús es tu Señor y Salvador. La lectura inicial la encontramos en Mateo 21, del 6 al 11, y dice, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron en esta una asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían también en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Aquí vemos algo muy interesante, cómo la gente le rindió, ¿cierto?, un homenaje a Jesús. Hosana, alabado sea, Señor. Tú vienes en el nombre, ¿cierto?, del Señor, alabado sea tu nombre. Dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la lectura principal la encontramos en Juan del 1 al 5 y 10 al 14. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguir. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué vimos en la historia? Primeramente vemos a Jesús, ¿cierto? Como
cuando estuvo en la tierra, que le pide a sus discípulos que puedan ir a buscar un pollino y un asno, que son como burritos. Entonces él se montó en ese burrito y cuando ingresó a la ciudad, la gente que antes lo había escuchado, obviamente, que conocía de él, se amontonó y le entregaban, ¿cierto?, sus mantos para que pudiese pasar por allí y además sacaron ramitas y también con eso le hacían alabanza y decían, Hosana el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Reconocían en él no un hombre cualquiera, sino una persona especial. Algo tenía este hombre más allá. Aunque decían, no, no, pero si este es Jesús de Nazaret, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué esta multitud lo alaba? Esta multitud había visto cómo en Jesús, ¿cierto? Sanaba, cómo Jesús echaba fuera demonios, cómo Jesús, ¿cierto? Tenía un poder sobrenatural y hablaba acerca del amor, de perdonar, algo que quizás ellos no habían entendido completamente. Pero este mismo Jesús, ¿cierto? Al cual esta ciudad recibe, también después es el Jesús que es crucificado, que es previamente acusado, porque él decía que era el Mesías, y porque efectivamente era el Mesías, pues la gente no le creyó, y por eso fue crucificado. Y además él lo hizo para cargar con nuestros pecados, para cargar con nuestras equivocaciones y para otorgarnos a nosotros la posibilidad de que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador y que nos conduzca, si lo hacemos nuestro Salvador, ¿cierto?, al cielo, que podamos contar con Él. Y por eso, ¿cómo se relaciona esta historia con nuestra vida como cristianos? Porque justamente tiene relación con quién era Jesús. Jesús no fue una persona más, no fue un hombre solamente. Él fue engendrado por Dios. Él es parte de Dios. Esto no es tan fácil de entender, pero en el módulo les puse de ejemplo que nosotros también somos una persona completa, pero tenemos nuestra mente, ¿cierto? Nuestro corazón, nuestras emociones, nuestro espíritu que anhela la comunión con Dios y nuestra carne, nuestro cuerpo. Así también es Dios. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y en ese aspecto, ¿cierto? Somos tripartitos y Él es trino. ¿Ya? Hay una trinidad. Hay tres personas divinas, digamos, con esta superioridad de ser Dios, que son tres, pero uno a la vez. No es tan fácil de entender, pero Dios es triuno, como podríamos decir. ¿Ah? Siendo tres personas, uno solo. Un solo Dios. No varios dioses. Un solo Dios, pero que tiene estas tres partes que lo componen. Y por eso dice que Dios, el Padre, amó tanto al mundo, ¿cierto? Que lo vio tan perdido, que envió a quién? A su Hijo. ¿Para qué? Para que a través de él pudiésemos acceder nuevamente a estar con Dios. Porque cuando el ser humano peca, se equivoca, hace cosas malas, se aleja de Dios. Entonces, a través de Jesús nos podemos acercar. Y muy importante su Espíritu Santo, que Jesús cuando resucitó le dijo a sus discípulos que va a venir un consolador, alguien que va a estar muy presente en quien reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, que es el Espíritu Santo. Porque cuando hacemos esta oración de fe, le pedimos al Señor que entre en nuestro corazón y en nuestra vida y lo reconocemos como Señor, Salvador, como nuestra ayuda de todos los días, viene su Espíritu Santo sobre nosotros y dice que nos sella, o sea que somos hijos de Dios y nadie puede romper ese sello, porque el Espíritu Santo entonces empieza a obrar en nosotros y nos empieza a cambiar cosas que a lo mejor no están bien, nos dice cuando vamos a obrar mal, nos dice cuando ya obramos mal,
para que nos arrepintamos y pidamos perdón primeramente a Dios, y si hemos ofendido a alguien, también seamos capaces de perdonar, incluso a los que nos ofenden, incluso a aquellos que pueden ser nuestros enemigos, entre comillas. Así nos lleva Dios. Es maravilloso el amor de Dios que nos muestra, ¿cierto?, a través de todas sus formas. Y por eso es importante que viésemos también por qué Jesús enseña estas cosas. ¿Quién envió a Jesús? Mm, Que Jesús, claro, era Dios, pero a su vez parte de la Trinidad. Y por eso Juan dice el verbo estaba con Dios, era Dios desde el principio. Jesús no solo aparece cuando vemos en la historia, ¿cierto?, al pueblo judío, sino que desde el principio, desde Génesis, cuando dice que Dios creó la tierra, Jesús también estaba presente. Jesús como el Hijo, la parte que se llama Hijo, es la parte de la Trinidad de Dios. Y el Espíritu Santo también. Muy importante. Vamos de a poquito entendiendo esto. Y vamos entonces a revisar el módulo, las actividades que les dejé para que puedan realizar. En la primera parte vamos a descubrir un mensaje que es el mensaje principal de la historia. Y para eso tienen que ir revisando el versículo que también estaba en el módulo, entonces, y que está aquí, y van a ir completando con las palabras que van faltando. Por ejemplo, en el principio ya parece que en el principio ya existía. Ahí parece que falta una letra. Existía. Ah, ya, entonces coloco la E aquí y también la bajo aquí. Entonces ahí voy a poder completar este mensaje. Y ahí descubrir qué es lo que dice. Porque es un mensaje de la historia, ¿cierto?, principal, para que vayamos aprendiendo. En la parte dice 2, en relación al aprendido, haz una flecha para unir los nombres y conceptos. Aquí están los nombres y luego los conceptos. Por ejemplo, Jesús. Deben arrepentirse y reconocer a Jesús como su Salvador. ¿Será eso? Es la luz del mundo. Significa Dios con nosotros. Estaba desde el principio y era Dios. En relación a la historia que revisamos, tienen que completar con la frase que más, ¿cierto?, tiene relación con ese nombre. Y después dice, Jesús ingresa a Jerusalén con la alegría de las personas que lo habían escuchado. Y en esta parte tienen que hacer una completación. Tienen que completar aquí con un dibujo y una frase de la historia entre medio de qué. De cuando Jesús entra a Jerusalén montado de un asno, de un burrito, hasta cuando la gente comenzó a decir, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea, cuando finaliza la historia. Pasa algo entre medio, así que ahí ustedes tienen que colocar. Tienen que hacer el dibujito y una pequeña frase en relación a él. Y después dice, a continuación indica en cada pregunta la alternativa correcta encerrándola en un círculo. Ahí hay 5 preguntas y cada una tiene 3 alternativas. Y en relación a la lectura, ¿cierto?, a lo que revisamos del módulo, que está en escrito también y lo que vimos aquí, ustedes tienen que ir respondiendo. Luego deben completar los versículos Juan 1, versículo 1 y 2 y Mateo 21, versículo 9. Tienen que ahí transcribir esos versículos. Y la número 6 dice, ¿cómo podrías orar para pedirle a Jesús que sea tu Señor y Salvador? Algo aquí yo comenté, también está en el módulo. Así que, pero también piénsalo tú y puedes relatar. Y acompañar con un dibujito, también importante. Como anexo, se indica que en este mes se conmemora
a la Biblia, porque ustedes tienen que saber que la Biblia fue escrita en griego y arameo. Y eso, ese lenguaje nosotros no lo manejamos. Entonces, para que fuese traducido al español, pasó bastante tiempo. Imagínense que en 1569 recién se pudo traducir la Biblia para que nosotros que hablamos español pudiésemos leerla tal cual en nuestro idioma. Qué maravilloso, porque a través de la Biblia conocemos de Jesús y el Señor y sus enseñanzas. Entonces, algo muy, muy importante. Y por eso están también los versículos para que ustedes los guarden en su mente y en su corazón, en su espíritu. Además, este es el mes de la patria. Y como valor mensual está asociado al patriotismo, que es el amor a la nación en donde yo nací, al lugar donde yo nací. Entonces es muy importante también que como familia pudiesen orar al menos una vez a la semana para justamente interceder por los niños y niñas del país. Es relevante porque si creemos que Dios nos escucha, Él puede hacer grandes cosas por nuestro país y bendecirlo aún más. Espero que estén muy, muy bien en casita, que el Señor les siga bendiciendo y nos encontramos luego en otro módulo. Mucha, mucha atención, mucho ánimo en todo lo que hagan. Besitos, cariños y bendiciones.